En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer la gradación de color en Adobe Lightroom de una manera diferente, porque no voy a utilizar la herramienta gradación de color, sino que voy a utilizar las máscaras y además las voy a utilizar muy a mi manera. Pero antes de empezar, comentaros dos cosas. Por un lado, ya somos 2800 personas en el canal, así que si tú me estás viendo y no estás suscrito, suscríbete porque queremos llegar a ser 3000. Y lo otro que quiero deciros es, como siempre, que os paséis por fotografiandofaros.com, donde encontraréis toda mi formación, desde cursos a la zona premium, pasando por one to one. Y dicho esto, no me lío más y vamos a ver cómo hacer la gradación de color con máscaras. Vale, normalmente para hacer la gradación de color en Lightroom desde hace unos años se utiliza la herramienta gradación de color. Y no funciona mal, aunque a mí tampoco es que me vuelva loquísimo. Sin embargo, yo hoy lo que voy a hacer es utilizar máscaras para hacer esta gradación de color. No porque sea una opción mejor ni peor, sino porque es una opción un poco diferente que a veces puede tener ventajas. Así que en esta imagen que ya está procesada, me voy aquí a máscaras, ya está procesada, pero es un TIFF. Quiero decir que no verás ajustes. Y una vez estoy en máscaras, puedo hacer la gradación de varias maneras, utilizando diferentes tipos de máscaras. Y aquí voy a empezar por las luces, por trabajar las dominantes de las luces con un degradado radial, que voy a añadir por aquí y me lo voy a traer para aquí. Hay que tener en cuenta que cuando utilizamos degradados radiales, degradados lineales, son máscaras graduales. Y eso mola mucho para hacer la gradación de color. No siempre quizás deseemos tener esa gradualidad, pero puedo aseguraros que queda muy bien y que hay muchas fotos donde es interesante tener esto, lo cual no lo tenemos con la herramienta gradación de color. Pero claro, normalmente no voy a querer hacer la gradación simplemente poniendo un radial o un lineal, porque yo ahora quiero trabajar las luces y así no voy a trabajar solo las luces. Así que voy a interseccionar esta máscara. Clic derecho, interseccionar máscara con, y voy a escoger rango de luminancia. Le doy. Y en rango de luminancia, pues debo escoger las luces. Ahora, importante, las máscaras que hace Lightroom fueron un gran avance y están bien, pero en concreto las máscaras de rango no son tan finas como las que podemos llegar a hacer en Photoshop. Y a veces, si no tenemos el cuidado de hacerlas lo más suaves posibles, pues vamos a tener problemas de que se nos rompan demasiado los colores o los ajustes que hagamos, vamos. Así que voy a estirar esto por aquí para que la máscara no sea tan definida. Y ahora creo que sí que ya podría trabajar estas luces, pero hay un problema que podemos tener, que es que la máscara nos está invadiendo el barco y si nos fijamos, el barco es blanco y si hago una gradación de color ahí, ese barco ya no va a ser blanco, igual queda un poco raro. Así que por si acaso le voy a dar a restar objetos, otra ventaja estupenda que tienen las máscaras. Hago una selección por aquí, a ver si me detecta el barco. Y sí, lo ha pillado bastante bien, voy a volver a activar esto. Y ahora, yo aquí la gradación de color de las luces la puedo hacer de varias maneras. Puedo darle una temperatura más cálida, puedo cambiar el matiz también si lo considero oportuno, puedo cambiar la saturación. La verdad es que opciones hay bastantes. Y si desactivo y activo, la diferencia está bastante bien. ¿Y cómo hacer ahora la gradación de color de las sombras? Pues creo que voy a utilizar un degradado, o mejor aún, dos degradados lineales. Nueva máscara, degradado lineal, y lo tiro desde aquí. A esto voy a añadir otro lineal que voy a tirar desde abajo, pero dentro de la misma máscara, ¿eh? Degradado lineal, así. A ver, podríamos hacerlo también en máscaras diferentes, pero en este caso es más práctico que esté todo en una sola máscara. Aquí vamos a restar una vez más objetos y sacar el barco de la ecuación.
¿Sí? Bien, bastante bien. Y además necesitamos interseccionar esto con las sombras. Clic derecho, interseccionar con rango de luminancia. Y voy a seleccionar por aquí una zona de sombras. Y lo mismo, tengo que hacer esta máscara más suave porque si no la cosa va a quedar rarota. Y aquí, por ejemplo, podría pues bajar la temperatura para llevarme las sombras hacia azules, quizás no tanto, y podría modificar el matiz para que estos grises azulados sean quizás más grises verdosos. Y el resultado, si desactivo las dos máscaras al mismo tiempo, pues es bastante chulo. No lo he hecho en plan animal, porque quiero que quede bien y no debemos hacer estos ajustes. A ver, podemos hacerlos como queramos. Y a lo mejor queremos dar un look muy marcado y entonces podemos hacerlos muy exagerados. Pero en general yo lo que recomiendo es hacer estos ajustes de forma medianamente comedida. Pero esto que has visto es solo una de las posibilidades al hacerlo con máscaras. Yo he utilizado la temperatura y el matiz, pero podría jugar también con la saturación, podríamos jugar con las iluminaciones y las sombras, aunque eso ya sería salirse propiamente de la gradación de color. Podríamos, además, o en vez de usar temperatura y matiz, meter ajustes con color de punto y en este caso decirle, por ejemplo, mira, estos grisáceos, azulados, verdosos raros, quiero que le quites saturación, o quiero que le des saturación, o que le cambies el tono. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Tenemos unas posibilidades muy potentes en nuestras manos gracias a las máscaras. Voy a dejarlo así, más comedido. Yo creo que voy a quitarle un poco de luminancia aquí. Y oye, ahora el cambio es es más marcadote ya. Y no lo veo en absoluto mal. Conste que quizás me gusta más como tenía la imagen porque era una imagen que yo ya tenía finalizada. Pero es que viene genial para hacer estas pruebas. ¿Qué? ¿Te convence? ¿No te convence? ¿Tú ya has probado a hacer las gradaciones de color de luces y sombras así? ¿O quizás esto es nuevo para ti? Anímate a comentar. Pero aún no he acabado. Voy a poner otro ejemplo. Me vengo esta imagen de aquí, que la he estado procesando hoy para un vídeo de la zona premium de fotografiandofaros.com, que a lo mejor incluso se publica antes este vídeo de YouTube. También una imagen propicia para hacer cambios de look. Imagen, por cierto, que lo que sí que ya está publicado en la zona premium es el vídeo del día que la hice, grabado sobre el terreno. Pero vamos a lo que vamos. Esta imagen también es buena para hacer ejemplos de este tipo. Y recuerdo tener alguna foto parecida que he utilizado, no sé, en algunos cursos en los que ya hacía este tipo de cosas. Y en aquel entonces, como la imagen que tengo en la cabeza en concreto tenía un atardecer muy marcado aquí y una zona más oscurota, más marcada aquí, lo que hacía era la gradación con dos filtros lineales, uno desde aquí hacia aquí para las sombras y otro desde aquí hacia aquí para las luces. Es una chorrada, pero de verdad que funciona de una forma muy chula en general, esto de poner máscaras así graduales. Pero en esta imagen, tal como la tomé el otro día, no hay una linealidad de las luces y las sombras tan marcadas. Así que creo que voy a combinar máscaras de una forma medio parecida a como lo hice en el ejemplo anterior. Cojo aquí máscaras y voy a poner un radial que voy a hacer que invada toda esta zona de aquí. Puedo girarlo y también es interesante a veces cuando trabajamos con máscaras poner la imagen muy alejada porque podemos meter las máscaras desde muy afuera, podemos hacer cosas bastante interesantes ayudándonos de ver la imagen a cierta distancia. Voy a estirar esto y lo voy a poner así. Vuelvo a poner la imagen encajada en pantalla y ahora clic derecho, interseccionar máscara, rango de luminancia, vamos a buscar las luces, voy a tomar como referencia esto y necesito expandir bastante esta máscara. Yo creo que tal que así. Podemos ir añadiendo y restando cosas. En el ejemplo con la imagen anterior restaba el barco, aquí sin embargo lo que voy a hacer es añadir. Y voy a añadir pues otro radial a esta máscara y lo voy a poner por aquí. Vamos a ordenar esto mejor y veamos si esta máscara funciona bien. Pero en este caso lo que voy a hacer, en vez de dar temperatura, que podría funcionar
perfectamente bien y se integra nada mal, ¿eh? Pero voy a utilizar esto que tenemos aquí, color. En las máscaras podemos dar una dominante de color. Simplemente pulso aquí y escojo un color amarillento, anaranjado, al que le puedo dar más saturación o menos saturación con este deslizador si nos es más cómodo. En este caso me voy a quedar por aquí y creo que no está mal. Y ahora voy a añadir máscaras para trabajar el color de las sombras, que van a ser lineales. Bueno, va a ser una sola máscara otra vez con un par de lineales. Vamos a alejar la imagen otra vez. De verdad que lo de alejar la imagen es muy útil, y lo de las máscaras gigantes es muy útil también. Nos ayuda mucho a crear efectos realmente sutiles. Veamos, yo creo que voy a poner esto así, voy a girarlo, sí, va a ser mejor girarlo, y voy a añadir otro lineal que lo voy a poner así, así. Fijaros cómo se forma una zona por aquí poco afectada por esta máscara que estoy creando, también se ve aquí en la miniatura. Y venga, clic derecho, interseccionar máscara con rango de iluminancia. Y escojo una zona bien oscura, así que expandamos esto, vamos a expandirlo mucho, incluso creo que voy a tener que expandirlo un poco aquí. Vuelvo a agrandar la imagen, vuelvo a encajar la imagen en pantalla y le meto un color que me parezca interesante para las sombras, como puede ser un cian. A mí me gusta mucho meter cian en las sombras, aunque lo voy a meter con poquita saturación. Y el resultado de la gradación de color sería este, ¿vale? También bastante sutil dentro de lo que cabe. Y bueno, por supuesto podríamos seguir haciendo muchas cosas. A lo mejor quiero en la máscara dedicada a sombras quitarle saturación. Es decir, le estoy dando una dominante pero también le estoy quitando saturación. O modificar un color con color de punto como veíamos antes. La verdad es que realmente creo que es algo que funciona muy bien. Y conseguimos looks de lo más interesante. Conste que en este caso también me gustaba más la imagen como la tenía, que por algo había hecho el procesado así. Lo que pasa es que quiero hacer los ejemplos sobre imágenes ya hechas, porque si lo hago sobre un RAW crudo, el cambio no va a lucir tanto. E insisto, en esto podemos ser tan finos como queramos. Podemos liarnos la manta a la cabeza y empezar a restar, sumar cosas. Por ejemplo, yo aquí puedo meter un pincel restando y restar esta zona de aquí a las sombras. Y bueno, de verdad que se pueden hacer cosas muy guapas y tan finas casi como nosotros queramos. Aunque una cosa os voy a decir, yo estoy haciendo este vídeo sobre Lightroom, pero yo en caso de trabajar así realmente lo haría con cámara RAW y lo matizaría con máscaras de Photoshop, porque aún son bastante mejores las máscaras de luminosidad de Photoshop que las de Lightroom. Entonces haría los cambios en cámara RAW para utilizar este tipo de máscaras, los lineales y los radiales, etc. Pero lo que es la matización de luces y de sombras lo haría con máscaras de luminosidad de Photoshop. Y bueno, en fin, no me voy a liar más. Recordaros que os suscribáis al canal y que os paséis por fotografiandofaros.com. Y por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo.